Buenas noches, amados hermanos. Un saludo muy cordial de su servidor, Pastor Alejandro Martínez, desde aquí de la zona 10 de Huehuetenango. Saludos a todos los hermanos de la Iglesia Vida Abundante en Varías, en Quetzaltenango y aquí en Huehuetenango. Deseamos para cada uno una feliz Navidad, ya que cuando pensamos en la teología de la Navidad, hermanos, significa salvación, significa gracia divina y significa consejo divino. Así que para nosotros los cristianos la Navidad no es atípica en nuestro tiempo. Trae una alegría, una gratitud, felicidad por la salvación que el Señor nos ha dado. Así que bendiciones para cada uno y vamos a entrar a nuestro estudio bíblico en esta hermosa noche. Tenemos en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 13 al 18, tres promesas de salvación. Así que abra su Biblia a esta hermosa porción de la palabra y vamos a ver esas tres promesas de salvación. La primera tiene que ver con una salvación segura, que está en los versículos 13 al 14. La segunda tiene que ver con una doctrina inamovible en el versículo 15. Y la promesa número 3 tiene que ver con una consolación verdadera basada en los versículos 16 al 17. Y mis amados hermanos, la Biblia está llena de promesas. Como dice un coro, que hay promesas en la Biblia. La Biblia tiene promesas y dice son para ti y para mí. Cada vez que la leemos, hermanos, encontramos muchas promesas. Y si pudiéramos enumerarlas, yo creo que son muchísimas. Alguien dice que hay más de 6.500 promesas en la palabra del Señor. Entonces, es interesante pensar en esto, de que el Señor ama a la humanidad, porque una de sus promesas es hacer caer su sol y la lluvia sobre buenos y malos. Pero también otra de las promesas que podríamos tomar como ejemplo en esta hora es, hermanos, las promesas especiales. Son aquellas promesas que son de forma individual o personal, como por ejemplo en San Juan 3:16, la última parte de este texto dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en el Señor, y esto es muy personal. Usted tiene que creer en Jesucristo, confesar que Jesucristo es el Señor para recibir la vida eterna. Pero también, hermanos, hay promesas para los servidores, o sea, para los discípulos, para los siervos del Señor. En las últimas palabras del Señor Jesucristo, antes que fuera alzado al cielo, antes que Él fuera, hermano, se fuera nuevamente al trono de la gloria de su Padre, el Señor Jesucristo deja una promesa para sus fieles seguidores y servidores en la predicación del Evangelio. En Mateo 28, 19 en adelante, el Señor le dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego viene la promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la promesa, mis hermanos, de la presencia del Señor, de la ayuda del Señor. Y yo no sé a quién está representando usted en esta noche. Posiblemente está representando a un creyente que rebosa de gozo, de alegría, de paz, de amor, porque usted goza las promesas en la palabra del Señor. O posiblemente está usted representando a un cristiano débil que por ignorar la palabra, pero no conocer, o por no conocer las promesas de la santa palabra de Dios, usted no está feliz. Usted siente que le falta algo, quizás esa fe para creer en las promesas del Señor. Pero déjeme decirle
un texto maravilloso ahí en 2 Pedro 1:4 para todos nosotros los cristianos. Es una exhortación de Pedro y a la vez una palabra de ánimo con relación a las promesas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí tenemos en este hermoso texto, mis amados hermanos, una promesa muy especial en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que apartarnos, como dice ahí, de toda corrupción y de concupiscencia. Tiene que ver con aquella tendencia a pecar y a hacer lo malo, aquello que no le agrada al Señor. Tiene que ver con llevarse por los deseos de esta carne, de esta naturaleza, y quien vive de esta manera no puede gozar de las promesas del Señor, porque tenemos que ser participantes de la naturaleza divina para gozar de las promesas del Señor. Mis hermanos, pensando en el pasaje de 2 Tesalonicenses 13 al 17, les dije que ahí tenemos 3 promesas de salvación. Y la primera promesa de salvación está en los primeros 2 versículos 13 y 14. Esta es la promesa de una salvación segura. Ojalá que usted de veras tenga convicciones en Cristo y en su salvación segura. Leamos la palabra. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Aquí el apóstol está hablándoles a los hermanos de Tesalónica, pero había alguien que le acompañaba y era Timoteo, quienes siempre le daban gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica. Y luego les dice, hermanos amados por el Señor. Para ellos los cristianos eran amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí tenemos, hermanos, esta promesa de una salvación segura. Estos cristianos, por gozar de una salvación segura, dice ahí la palabra que eran amados por el Señor. Y eso es maravilloso, que tengamos el amor de Dios en nuestros corazones. Además, dice ahí que éramos, o eran, mejor dicho, los cristianos de aquel entonces, escogidos por Él para salvación. Igual nos ha pasado a nosotros. El Señor nos ha llamado y nos ha escogido para salvación. Y eso trajo en nosotros también, y en ellos había llevado la santificación en el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Cuando nosotros, hermanos, gozamos de estas características, de verdad creemos y vivimos las promesas del Señor. Pero si vemos, hermanos, cómo habían sido llamados estos cristianos, notemos ahí en el versículo 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. No fue la iglesia, ni el pastor, ni nadie más quien nos llamó, sino fue el evangelio. Y el apóstol San Pablo se expresa aquí con mucha seguridad y confianza, y comparte lo que él siente en su vida cuando él habla de nuestro evangelio. Él se había apropiado del mensaje del evangelio, de la doctrina del evangelio. Y el motivo de ese llamamiento para salvación a través del evangelio, hermanos, fue para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Miremos lo último del versículo 14, el cual vamos a leer completo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria le pertenece al Señor Jesucristo, pero Él compartió su gloria cuando vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y llevar nuestros pecados en el madero. Y hermanos, cuando usted y yo creímos en el Señor, nosotros fuimos llamados para una salvación segura. Así que tenemos la promesa de la salvación segura. Pero en segundo lugar, veamos la promesa de una doctrina
inamovible. Es que la doctrina que tenemos aquí en la palabra del Señor, nadie nos la puede quitar y nosotros no la debemos de cambiar jamás. Porque por los falsos maestros que hay en el mundo, muchos pueden tenderse a inclinarse a doctrinas falsas. Pero aquí tenemos la doctrina verdadera. Notemos en el versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hay que estar firmes, dice en primer lugar, en la fe, en la doctrina de la palabra, y hay que retener, como dice el texto ahí, la doctrina que habéis aprendido. Yo creo que a estas alturas, si lo queremos aplicar a nosotros hoy día, hermanos, nosotros hemos aprendido mucho de la palabra del Señor y hemos enseñado mucho de la palabra del Señor. Nuestras iglesias no creo que digan que todavía tienen mucha inmadurez porque no hay quien les enseñe la palabra. Si cada día, si cada semana se les enseña la doctrina del Evangelio, la enseñanza de la palabra del Señor. Es cuestión, hermanos, de perseverar. Los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2:42 que estos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos vivían siempre perseverando en la palabra del Señor. Y en Hechos 5:42 se vuelve a repetir y dice, y todos los días en el templo y por las casas no se cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta es la doctrina, hermanos, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pablo, allá en 1 Timoteo 1:15, vuelve otra vez a hablarnos de esta doctrina, cuando dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra fiel es la doctrina del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se hacía como el primer pecador. Igual usted y yo somos pecadores, hermanos. Nosotros, solo por la gracia del Señor, hemos sido alcanzados y hemos sido salvos. Y ahora sustentamos la doctrina cristocéntrica, la doctrina que tenemos plasmada en este santo libro, que es la palabra de Dios, a la cual tenemos que perseverar. Pero luego, hermanos, pasemos a ver la tercera promesa que tenemos aquí en la palabra del Señor. Si damos un repasito, dijimos, la primera promesa es que nosotros tenemos una salvación segura. En la segunda promesa tenemos una doctrina inamovible. Así que por nada debemos de apartarnos de la doctrina que tenemos en la palabra. Y ahora, si vemos la tercera promesa, comprenden los versículos 16 al 17, donde tenemos ahí una promesa de una consolación verdadera. No hay consolación más perfecta que puede llegar como un confort a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, cuando estamos pasando en momentos difíciles. Hemos venido pasando en estos meses del año tiempos difíciles, tiempos de preocupación, de penas, de luchas por la pandemia que aún sigue en nuestro medio. Pero gloria al Señor, porque sabemos que Él está con nosotros y Él trae una palabra de consolación. Él nos trae una promesa de la salvación segura. En Él estamos seguros. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero veamos los versículos, hermanos, en el 16 y 17 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro. Otra vez habla aquí el apóstol de Jesucristo, Señor nuestro. Antes habló de nuestro evangelio. Ahora nos está hablando de que Jesucristo es nuestro Señor. Y más adelante dice, y Dios nuestro Padre, gloria al Señor por ello. Tenemos esa gran seguridad que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen presencia en nuestra vida. Dice, el cual nos amó. ¿Y cómo nos amó? Dios enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados.
Jesucristo dando su vida por nosotros los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y luego dice, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos rumbo a la condenación eterna. Pero Él nos ha dado consolación eterna. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es una consolación perfecta, hermanos, que nos consuela aún en medio de las pruebas. Y terminamos con el versículo 17. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que cada día podamos ser confortados por medio de esta doctrina inamovible y esta promesa y esta salvación que gozamos en el Señor. Pero que también nosotros, con esa firmeza, hermanos, podamos vivir predicando la palabra y haciendo obras buenas, obras que agraden al Señor. ¿Goza usted de esa salvación segura, querido hermano? ¿Vive usted la doctrina inamovible que tenemos en Jesucristo? Y así que aunque venga un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente, como dijo Pablo en Gálatas, nosotros sabemos en quién hemos creído. No vamos a creer a los falsos maestros. Pero también ha tomado usted ese recurso de una consolación verdadera que solamente la encontramos en el Señor Jesucristo. Ojalá que sí. Y por esa razón, en esta noche, oremos al Señor, le demos gracias a Dios por esta palabra. Padre Celestial, que habitas en tu trono, gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, porque tú nos has dado, Señor, una salvación segura, una doctrina inamovible y una consolación verdadera. Que este pasaje de tu palabra que ya hemos estudiado pueda ser de una gran bendición espiritual a cada uno de nuestros hermanos que en esta noche también nos están viendo y nos están escuchando, quizás tomando nota a través de la palabra, la Biblia, un lapicero, un papel, para poder seguir estudiando esta palabra que conforta nuestros corazones y nos ayuda a seguir adelante. Que la paz de tu Espíritu Santo pueda ser con cada uno de nosotros, con cada una de las iglesias Vida Abundante en este fin de año. Que podamos disfrutar, Señor, de una Navidad con gozo, con alegría, con amor, porque Jesucristo es el que vino a morir por nosotros y a darnos una salvación gloriosa. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En una próxima oportunidad estaremos nuevamente.